predicar bajo el tema lo que hemos visto y oído. Creo que la iglesia, los hijos de Dios, nosotros necesitamos valor, necesitamos seguir predicando la palabra del Señor, hablando a los perdidos, buscando a aquellos que no tienen esperanza. Y si nosotros hemos sido alcanzados por la gracia de Dios, necesitamos alcanzar también a los demás con la ayuda del Espíritu Santo. Dios cuenta con usted. Dios está contando con aquel que ora, con aquel que ayuna, con aquel que medita en su palabra y la está aplicando a su vida. Dios está contando con todos ellos. Esta labor no solo es de unos cuantos, es de todos nosotros. Lo que hemos visto y oído, en Hechos quiero irle relatando una historia interesante. Capítulo 4 nos narra acerca de Pedro y de Juan, cuando estos personajes, estos apóstoles, se encuentran ante el concilio. Pedro y Juan hablaban al pueblo, vinieron ante ellos los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Los que arribaron estaban resentidos, y un sinónimo de esta palabra es que ellos estaban enfadados de que enseñaran a todo el pueblo y que anunciaran que Jesús había resucitado entre los muertos. Los tomaron y los llevaron a la cárcel y permanecieron hasta el día siguiente porque ya había atardecido. Pero muchos de los que habían escuchado la palabra creyeron, y eran como 5,000. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro. Todos eran de la familia de los sumos sacerdotes. Cuando llegan al versículo 7 del capítulo 4, acompáñenme a leerlo, por favor. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Se había revuelto todos estos personajes porque los apóstoles habían llegado a ese lugar. Iban revestidos de Dios, iban con el deseo de poder transmitir la presencia de Dios. Y todos estos ancianos, el guardia, la familia de los sumos sacerdotes, llegaron enfadados porque estaban enseñando y hablando acerca de Jesucristo. Qué triste realidad. Esta gente ignorante, porque Jesús ya había venido y ya se estaba expandiendo la iglesia, comenzaba su expansión. Pero estos hombres no querían que enseñasen en el nombre de Jesús, que no les hablaran a las personas, que callaran, que se quedaran con lo que habían visto y oído del Maestro, que no permitieran que el pueblo escuchara la verdad que hay en el Señor. ¿Qué habían hecho Pedro y Juan? Pregunto, ¿por qué tanto escándalo? ¿Por qué había necesidad de estas personas que llegaran resentidos, enfadados a ese lugar? Y es que en el capítulo anterior, el capítulo 3, por favor, si me acompaña, tiene como título la curación de un cojo. Nos dice la Biblia, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna
de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Ese era el escándalo, ese era el enojo, porque estos hombres habían sido el instrumento de Dios en ese momento para sanar a este cojo, que todos los días era puesto en ese lugar y esperaba de la gente limosna. Pero se encontró con dos hombres de Dios que iban llenos del poder de Dios, y él esperaba que le dieran algo monetario, una limosna, y lo quedaron viendo fijamente. Y estas palabras de Pedro: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y es que usted da lo que tiene de Dios, lo que usted ha oído de Dios, lo que dice la palabra, eso es lo que usted da. Si su corazón se está llenando de otras cosas, usted no va a dar algo de Dios. Y este hombre fue sano en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y lo levantó, y se endurecieron sus tobillos, y entró al templo alabando y bendiciendo el nombre de Dios. Y es que cuando alguien se encuentra con el Dios Todopoderoso y Dios usa a alguno de sus siervos, difícilmente la gente se va a quedar con lo recibido. Siempre se levantará alguien que dé gloria y honra a Dios. No podemos callar lo que hemos visto y oído de parte de Dios. Y Dios quiere usarnos a nosotros para bendecir a los demás, para ser portadores de esa bendición de Dios, para orar por los enfermos, para llevar esa palabra que es vida y es eficaz, para poder rescatar esas almas de la oscuridad, de las tinieblas, de las garras de Satanás. Dios nos quiere usar. No podemos quedarnos callados. Tanta palabra que hemos escuchado de que Dios es poderoso. ¿Cuántos tienen un Dios poderoso? ¿Cuántos han visto actuar ese Dios? Pues todavía aún hay más de parte de Dios. Todavía no hemos contemplado nada de lo que Dios hará con nosotros. Pero a veces pensamos que solo es para unos cuantos. Pensamos que solo es para algunos líderes escogidos. Pensamos y nos hacemos a un lado del propósito del plan de Dios. Pero es para todo aquel que cree, para todo aquel que está determinado a seguir la voluntad de Dios, para todo aquel que camine conforme al diseño y al propósito del Señor en esta vida. No sé usted, pero sé que Dios nos está preparando. Está hablando a nuestros corazones, está hablando a nuestras vidas. Él nos está invitando a santificarnos, porque cuando invita a su pueblo para que se santifique, es que Dios hará maravillas el día de mañana en medio de nosotros. Es que veremos cómo Dios se pasea y la enfermedad no podrá permanecer en pie delante de aquel que vive, aquel que es todopoderoso. Es que no hay oscuridad en los corazones cuando una palabra de parte de Dios es ministrada, y es el poder del Espíritu Santo fluyendo en esas vidas. No somos los mismos.
Y Dios no quiere que seamos siendo iguales. Hay una porción de Dios para nuestras vidas. Su Espíritu Santo está disponible para todos. Este hombre esperaba una limosna. Y es bueno ayudar con comida, ropa, algo de dinero. Pero a veces la gente necesita algo más profundo, algo que pueda conmover su espíritu, una palabra que pueda introducirse en lo más profundo de su ser y que esta persona se encuentre con el único Dios verdadero, al Dios al cual nosotros servimos. El Dios que está vivo, el Dios que caminó por esta tierra y anduvo sanando, anduvo haciendo milagros, anduvo resucitando muertos, anduvo hablando a aquellos que se arrepintieran y que buscaran el reino de Dios. El mismo Jesús está con nosotros y camina con nosotros. Y Él nos quiere usar. Levántate, le dijeron estos hombres. Le tomaron de la mano y lo levantaron. Yo creo que solo la persona que enfrenta este tipo de circunstancias, o los que sabemos desde dónde Dios nos trajo y nos sacó, es que somos agradecidos. Es que sabemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, y es que tenemos presente hacia donde Dios nos quiere llevar. Una iglesia poderosa, no me voy a cansar de decirlo. Una iglesia llena del poder de Dios, una iglesia transformada por el Espíritu Santo, una iglesia que viva en esa intimidad con su Dios. Una iglesia que esté dispuesta a creer que estos son los últimos tiempos y que son tiempos difíciles y que Jesucristo está a las puertas. Desde que se anunció por primera vez, Él viene pronto y espera que nosotros sigamos predicando su palabra, anunciando el reino, viviendo en una cultura no de gente que un día es una cosa y otro día es otra, sino de gente que vive para Dios, que refleja a Dios en su estilo de vida, que camina con el Espíritu Santo y que es el Espíritu de Dios manifestándose. Este hombre pensó que era una simple visita de otro que iba a orar a la hora acostumbrada y esperaba unas monedas, pero lo que recibió fue poderoso. Fue levantado de ese lugar, ya no más a la puerta, ya no más recibiendo quizás lo que le sobraba a los demás. Recibió el poder de Dios, recibió su gracia, recibió esa manifestación de amor. ¿Cómo no iba a entrar saltando, gritando, alabando al Señor? ¿No cree que lo que ha hecho Dios por nosotros es motivo de alabarle, es motivo de bendecirle, es motivo de entrar por este lugar, por esas puertas con acciones de gracia? Porque Dios nos ha dado vida, nos ha levantado. Pero ahora, como creemos que hemos avanzado en esta vida, que hemos madurado, ya la presencia de Dios no nos sorprende. Ya Dios puede estar hablando a través de cualquiera y no nos sorprende. ¿Sabe por qué? Porque no estamos tan llenos de Dios. Porque hay tanto del mundo en nosotros que ha reemplazado a Dios. Y Dios, cuando quiere usar a alguien para sus propósitos, lo primero que hace es que lo purifica, lo quebranta y lo vuelve a hacer de nuevo. Yo no quiero seguir siendo el mismo, no sé usted, pero cada vez que le oro al Señor, sé que hay muchas áreas de mi vida que son difíciles, pero le pido al Señor que tenga misericordia y que me ayude,
por su amor, por su gracia, seguir adelante. Y que si he pecado, que me limpie, que me purifique y que no permita que siga haciendo las mismas cosas. Pero lo que Dios desea es que avancemos, es que hablemos en su nombre, es que su palabra sea predicada a través de nosotros, es que seamos gente del reino, que cuando nos reunamos a orar, a clamar al Dios, algo suceda, porque es ese Dios vivo que se pasea en medio de nosotros. Y que cuando vayamos a nuestros hogares, a nuestros lugares de trabajo, con nuestros amigos, quienes nos rodean, que tengamos temor para pecar, para seguir hablando las mismas cosas, que vivamos para Dios, que seamos obedientes a su palabra, a su nombre. Pedro y Juan, testigos oculares, viendo a Jesús obrar muchos milagros, ayudando a la gente en diferentes necesidades, y era el tiempo de ellos para ser usados por Dios. No podían callar, no podían estar exentos de la necesidad que se presentaba. Eran gente que caminaba con Dios, gente que en cualquier momento Dios los usa. En cualquier momento Dios se desata y bendice a otros. No solo es para mí, yo no oro solo para mí, yo oro para que Dios ministre otros corazones, para que así como me ha dado la oportunidad a mí, también pueda alcanzar a otros. Es el deseo de Dios. Y estos hombres, era el momento, un Juan recostado en el pecho de Jesús, escuchando quién le iba a traicionar. Un Juan siendo utilizado por el Espíritu de Dios para escribir esas cartas llenas de amor en esas epístolas. Un Juan que fue llevado y vio los últimos tiempos, la revelación, el Apocalipsis. Un Pedro que dejando las redes, dejando la barca, siguió a Jesús. Un Pedro impulsivo que cortó la oreja de un soldado romano. Un Pedro también que se atrevió a caminar en las aguas cuando muchos pensaban que era un fantasma, y escuchó la voz de Jesús y se atrevió y caminó y se hundió, pero lo intentó. Un Pedro que ahora lo vemos en el libro de los Hechos, no como al inicio, sino un hombre lleno de Dios, lleno del temor de Dios. Dice la Biblia que era tanta la necesidad de la gente del pueblo, que cuando se daban cuenta que estos hombres iban a pasar, dice que sacaban a los enfermos para que a lo menos la sombra de Pedro los tocara. Se imagina lo ungido que caminaba este varón con el Espíritu Santo. No era una persona que anduvo jugando en el mundo, entendió en todo el proceso en el cual fue formado, porque todos tenemos un inicio, pero también tenemos un final en el Señor. Y Dios está trabajando, está procesando corazones para poder ser usados en este tiempo. No sé si usted es un candidato de esos, no sé si usted lo es, pero a veces con esa tibieza, con esa frialdad en las sillas, parece que la palabra cayera en terreno donde no va a dar semillas, donde no va a producir frutos, mejor dicho. ¿Quién le está creyendo a Dios en este tiempo? ¿Quién está dispuesto a salir de la comodidad? ¿Quién está clamando por ese mover del Espíritu de Dios en este lugar, que se pasee, que desde que la alabanza, la adoración comience, sea el poder de Dios ministrando las vidas, sea inyectándonos a nosotros, levantándonos y diciéndote: pelea y levántate y llénate de mi Espíritu, porque lo que viene es poderoso, es una gloria mayor para esta casa. Pero a veces solo hay algunos creyéndolo. Solo hay unos pocos en el secreto de Dios, clamando a su Dios y pidiendo que sea Él haciendo maravillas en medio de nosotros. No sé cuántos dispuestos hay en este lugar. Si usted lo ha notado,
La iglesia está enfrentando tiempos difíciles. La crítica, el rechazo se han levantado en contra de la iglesia, en contra de los hijos de Dios. Y mejor dicho, se han levantado en contra de Dios. Vemos a un mundo que quiere establecer sus patrones, sus estilos de vida, y quiere absorbernos a nosotros, al mundo, para que compartamos lo mismo, para que vivamos de la misma manera. Y quieren que dejemos de testificar de Jesús, que dejemos de buscar su presencia, que dejemos de rendirnos a Él. A los jóvenes les dicen cómo deben de vestirse. Ayer, no sé si se le paró el corazón a más de alguno. Qué tragedia. Sin Facebook, WhatsApp, Instagram. Qué tragedia. Muchos miraban su celular con la esperanza de que ya hubiera servicio. Y a veces nos preocupan cosas mínimas del mundo. No digo que la tecnología en su totalidad es mala, sabiéndola usar es buena y es de bendición para muchos. Pero hay gente que no tiene su corazón en el Señor, y en cosas pequeñas nos damos a mostrar. Cuando Dios nos está llamando a todos nosotros, porque estamos viviendo los tiempos, como dijo Isaías capítulo 5 verso 20, ay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esos son los tiempos que estamos viviendo. Si usted le ayuda a la gente, lo critican. Si usted no adquiere cosas de una manera fácil y viviendo de una manera deshonesta, usted no es inteligente y usted no tiene la capacidad de vivir en este mundo según el diseño del mundo. La gente le está llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Escuchan de Dios y le han dado la espalda a Dios. Y Dios les invita para que cambien, pero no están dispuestos a dejar el mundo. Y Dios les hace un llamado de amor, pero no quieren, sino que quieren seguir viviendo esa vida desordenada de pecado lejos de Él. Pero la iglesia está llamado a decir: si algo es bueno, es bueno. Si algo es malo, es malo. ¿Qué prefiere? ¿Sábila o miel? Lo amargo es amargo y lo vamos a llamar como es. Lo dulce es dulce. Lo que es de las tinieblas es de las tinieblas. Lo que es de Dios es de Dios y permanece. Y si estamos en el camino de Dios, Dios se va a glorificar. Y la gente escuchará de un pueblo que no ha doblegado sus rodillas ante los Baales, sino un pueblo que todavía sigue exaltando al único Dios verdadero, al Dios santo, al Dios que nos llamó a cada uno de nosotros. Hay que llamar las cosas como son, según el diseño de Dios. Estos hombres, cuando todo ese alboroto, y ese era el alboroto, ese era el enojo, porque Dios los había usado para sanar a este hombre y porque andaban predicando y enseñando en el nombre de Jesús. Un mundo distorsionado, un mundo que no quiere saber del Señor. Y en el verso 8 siempre del capítulo 4, por favor acompáñeme. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel,
que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Pedro no andaba en la carne, lleno del Espíritu Santo. Nadie se puede resistir al Espíritu de Dios. Y le hablaba a los religiosos, a estos hombres que andaban ahí enojados, enfadados: la piedra que ustedes desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo de todo, ha venido a tomar su lugar. Jesús está sobre todos. Y cuando hablamos en su nombre, algo tiene que suceder. El Espíritu de Dios se mueve. Imagínese enojarse por sanar a alguien. No porque me toca mi intelecto, porque la ley de Moisés no dice esto. Porque el día de reposo es para guardarlo, para santificarlo. Hay muchos días para trabajar, para sanar. Hay otros tiempos, pero si venía alguien necesitado no podían hacerlo. Es como cuando la mujer vino a Jesús, aquella mujer que 18 años encorvada, presa de Satanás, y Jesús la sanó. Y estos religiosos se enfadaron diciendo que habían otros días para sanar, para trabajar. Y Jesús les dijo que ellos sí desataban al buey y hacían otras cosas, pero que a esa mujer que era hija de Abraham no querían hacer nada. Jesús no anda viendo cosas del hombre, no anda viendo paradigmas, no anda viendo estándares. Cuando Jesús va a hacer algo, Él lo hará. Y la expectativa de nosotros es que debemos de vivir con fe. Entonces lo primero que quiero hablarles es que estos hombres estaban anunciando que solo en Jesús hay salvación. Dice el versículo 12 al 14 siempre del capítulo 4: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo estos fariseos, estos religiosos, estos de las familias pudientes de ese tiempo, viendo el denuedo, el valor de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. ¿Cómo iban a alegar algo? Y Pedro le dice: en ningún otro hay salvación, solo en Jesús. Pedro le había negado 3 veces y Pedro aprendió la lección y prefería ser encarcelado, pasar lo que fuera, pero no iba a dejar de anunciar que solo Jesús salva, que solo Jesús perdona los pecados, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús vino a esta tierra en forma de hombre, tomó esa semejanza de hombre, se humilló hasta lo sumo, tomó el lugar que nos correspondía en esa cruz, murió por nuestros pecados, sufrió cada latigazo, cada blasfemia, cada cosa que le hicieron por amor a nosotros. Entonces Pedro dijo: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente Jesús salva, no hay nadie más. Y no podemos callar, no podemos hacer a un lado a Jesús de nuestro lenguaje.
Si un familiar no le ha reconocido, Jesús tiene la salvación para tu vida. Si un compañero de trabajo, de estudio, quien sea, Jesús tiene esperanza para tu vida. Lo que estás atravesando, si te entregas a Jesús, Él tiene la respuesta de todo. Él tiene un propósito para tu vida. Él es Jesús. No hay otro. En la historia se han levantado hombres que han engañado a muchos seguidores, le han seguido y murieron, y su causa murió ahí con ellos. Pero los que le siguieron a Jesús, aquellos que pusieron su confianza en Él, aquellos que vieron cómo fue crucificado, fue sepultado, pero que resucitó al tercer día, esos hombres y mujeres todavía siguen en pie y siguen haciendo la voluntad de Dios. Pedro y Juan son un ejemplo de esto, haciendo la voluntad de Dios. Nosotros creemos en esa promesa de que solo en Jesús hay salvación. ¿Cómo alguien me va a venir a decir a mí? ¿Y usted qué sabe? ¿Y su vida? ¿Quién la va a conocer? ¿Quién conocería mi vida de antes? Solo Jesús. Solo nosotros sabemos desde dónde nos tomó, dónde estábamos hundidos, dónde éramos señalados. El enemigo venía y nos pisoteaba y hasta nos amenazaba diciéndonos que nos iba a quitar la muerte y que iba a destruir a nuestra familia. Pero bendito el día que llegó Jesús a nuestro encuentro y no le importó los pecados que habíamos cometido, no le importó la suciedad que había dentro de nosotros. Éramos enemigos de Dios en nuestra mente. En todo nuestro proceder éramos homicidas y íbamos camino a una eternidad, a un castigo eterno, separados de la voluntad de Dios. Pero Jesús vino y le encontró. Jesús vino y lo purificó, lo limpió y le quitó esos andrajos de muerte y le puso una vestidura de santidad y lo quitó de un lugar de destrucción y lo puso en un lugar de gloria, al lado de Dios, en un lugar celestial. ¿Quién nos va a venir a decir? Y ustedes que saben de Jesús, yo lo que sé es desde donde Él me sacó, donde me ha puesto y lo que Él quiere seguir haciendo con mi vida y lo que Él seguirá haciendo con todo aquel que se le acerca. Solo en Jesús hay salvación. Si callamos lo que Él ha hecho, las piedras hablarán. El mundo, a veces muchos se saben más la palabra que nosotros y la recitan, pero no la aplican a sus vidas, no tienen comunión con Dios y a veces ellos hablan y son esas piedras. Pero nosotros tenemos al Espíritu Santo y vamos a seguir hablando en el nombre de Cristo Jesús, en el único que hay salvación y vida eterna. Y eso es lo siguiente: no podemos callar lo que Dios ha hecho. No lo podemos callar. Preferiblemente morir, pero no podemos callar de decirle a la gente que amamos a Jesús, no porque nosotros le amamos primero, sino que Él nos amó a nosotros y dio su vida por amor. ¿Me ayudas, Perla, con todo el ministerio, por favor? Dice Hechos 4:18 al 20: y llamándolos a los apóstoles, porque estos hombres se apartaron, se reunieron para ver qué hacían con Pedro y Juan, para que estos se callaran y dejaran de hablar en ese nombre. Y llamándoles, les intimaron en ninguna manera hablasen, enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan
respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído de Dios. No podemos quedarnos callados, dijeron estos hombres. Y aunque ustedes quieran impedirnos, aunque ustedes nos intimiden, nos amenacen, no podemos callar de hablar lo que Dios ha hecho por nosotros. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, la grandeza que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Seríamos indiferentes, seríamos desleales, seríamos gente desagradecida si nos callamos lo que Dios ha hecho por nosotros. Hay vida en Jesús, hay esperanza en su nombre. Yo no sé, pero las piedras no van a hablar. Mientras tenga vida, mientras haya aliento en mí, las piedras no van a hablar. Porque amamos a Jesús, porque Él es todo para nosotros, porque lo que hoy somos es gracias a Él. No ha sido gracias a nosotros, ha sido gracias a Él. No es que hemos sido inteligentes en esta vida, no es que por nuestro propio mérito nos hemos apartado de lo malo, sino que Dios nos ha guardado y Él ha fijado su propósito para nosotros. Él ha sido bueno en medio de una sociedad que nos bombardea, que nos quiere decir cómo debemos de conducirnos, sus patrones y normas de conducta que debemos de llevar y adoptar en nuestra vida, que nos dice que no hay problema si actuamos como los demás, que está bien. Dios no diría nada porque nos ama si viviéramos en el pecado. Eso nos dice el mundo, donde quieren condicionar el mensaje de Dios, que no hablen de Él porque los ofende. Todo lo que atienta en contra de lo que ellos desean, de sus pasiones, de sus desenfrenos, de sus conductas, no hablen en el nombre del Señor. Quédense callados porque les vamos a intimidar, porque ustedes no son quien para hablar. Eso es lo que el mundo quiere: callar la iglesia, callar al pueblo de Dios. Pero no somos de esos que nos conformamos a este estilo de vida, a sus patrones y conducta. Ellos están viviendo según sus estándares, según su naturaleza, la cual está en contra de los principios de la palabra de Dios. Para no callar de hablar lo que hemos visto y oído, necesitamos valor. Fíjese que ahí en el capítulo 4, el versículo 29, cuando estos hombres, Pedro y Juan, regresaron y les empezaron a contar todo lo que habían padecido y cómo estos hombres querían callarlos, estos creyentes pidieron confianza y valor. Y dice el verso 29: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo, con coraje, hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y lo que sucedió cuando estos hombres que pedían confianza y valor oraron, dice la palabra que cuando ellos hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. El poder de Dios moviéndose, porque necesitaban ese denuedo, esa pasión para seguir predicando la palabra. Y dice: y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y eso es lo que necesitamos, iglesia: ese valor, ese denuedo, esa llenura del Espíritu Santo, para
seguir anunciando la verdad de Dios a este mundo. Por favor, si se pone en pie. Pero esto solo es para los dispuestos. Esto no es para cualquiera. Esto es para aquellos que están anhelando que ser usados por Dios, por su poder, que Dios pueda venir y que Él se manifieste en nosotros, y que cuando nos reunamos a orar sea el poder de Dios, sea la manifestación de Él, sea el mover del Espíritu Santo en nuestras vidas. Oh iglesia, levantémonos y prediquemos la palabra de Dios con ese denuedo, con esa valentía. Y si usted ha dejado, si usted ha dejado de buscar al Señor, la invitación es para usted. Si usted ha dejado de consagrarse, si usted lleva una vida tibia de oración, si usted no está buscando al Dios de la palabra y no está aplicando la Biblia a su vida, es tiempo de ponernos a cuenta. Lo que se percibe desde este altar, el sentir que Dios pone, no son emociones, es algo glorioso que viene. Así como esos hombres que estaban reunidos en ese lugar fueron llenos del Espíritu Santo, es el deseo de Dios que caminemos nosotros con esa llenura constante, que clamemos a su nombre y que Dios se pueda mover en cada necesidad, y que seamos conocidos como ese ejército que va avanzando y que las tinieblas van retrocediendo, porque es el poder de Dios sobre nuestras vidas. Pero es el llamado para usted si lo anhela, si lo quiere. Es un despertar de su espíritu. Es para usted que está clamando a Dios. Es para usted que le busca allá en la intimidad. Oh, su gloria. Oh, su presencia en nosotros. Despierta, pueblo de Dios. Santifícate delante de Él. No más apagados, sino ese mover del Espíritu Santo. Dígaselo, adórele.